Esto se jodió, se fue pa'l carajo. Vamos a seguir, caballero, el mismo relajo. Esto da coraje y así no se puede. Seguimos nadando, mi amigo, en la misma PGR acusa indirectamente al expresidente Danilo Medina. Tras depositar este viernes la acusación del caso Antipulpo, el Ministerio Público realizó acusaciones en las cuales mencionaron al expresidente de la República, Danilo Medina. Según una nota de prensa publicada por el Ministerio Público, en la acusación se establece un entramado de corrupción que gerenció Juan Alexis Medina Sánchez, quien se apoyó en su hermano presidente de la República y en el escudo del poder irradiado desde 2 gestiones de gobierno. La entidad continúa diciendo que en la investigación se demuestra el ilícito crecimiento económico de la aparente organización criminal de la que actúa como general operativo el acusado Juan Alexis Medina, quien previamente no tenía méritos en actividades comerciales, sin ser empresario, ni emprendedor exitoso, que, de hecho, había llevado a la quiebra los pocos emprendimientos que habían iniciado. Logró un alto ascenso económico, puntualizó. Y dentro de ese último punto, detalla que este logro fue por acciones y omisiones del principal ejecutivo de la nación, Danilo Medina Sánchez, quien gobernó al país entre 2012 y 2020. El expediente señala que el entramado de corrupción llegó a materializar maniobras fraudulentas utilizando falsas calidades, documentos adulterados, medicamentos de altos costos sobrevaluados, conduces falsos, medicamentos pagados y no entregados, equipos sobrevaluados, equipos de una inferior a la contratada y pagada por el Estado. Incluso, resalta, llegó a pagar a través de deuda pública equipos no entregados amparados en la intervención del entonces ministro de Hacienda, Donald Guerrero, y otros funcionarios. Entre esos otros funcionarios, hace mención de que Alexis Medina, a través del movimiento del Tornado Fuerzas Vivas, destinaba fondos millonarios para las campañas políticas de candidatos del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Danilo Medina y Gonzalo Castillo Terrero. Comunicado completo de la Procuraduría. El Ministerio Público presentó hoy ante el tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional la acusación del caso Pulpo. Un amplio expediente probatorio sobre las múltiples conductas criminales de las que se valió Juan Alexis Medina Sánchez, para crear un entramado de corrupción que estafó al Estado con miles de millones de pesos de los contribuyentes, bajo el escudo protector y el apoyo de la Presidencia de la República que encabezó su hermano, Danilo Medina Sánchez. En el voluminoso expediente por corrupción y lavado de activos, de unas 3.500 páginas, figura como acusada Carmen Magalis Medina Sánchez, quien también aprovechó sus lazos familiares y su posición de vicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, FOMPER, para delinquir dentro del entramado de corrupción del que fungió como gerente operativo su hermano Juan Alexis Medina Sánchez. Asimismo, hijo acusado Fernando Rosa, quien dirigió el FOMPER, Wocal Bernabel Méndez Pineda y José Dolores Santana Carmona. También Francisco Pagán Rodríguez, director general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISO, y Aquiles Alejandro Christopher, fiscalizador de esa unidad estatal. La acusación incluye a Julián Suriel Suazo, Lorenzo Wilfredo, Freddy, Hidalgo Núñez, quien era ministro de Salud Pública, al excontralor general Rafael Antonio Germosén y a Domingo Antonio Santiago. El Ministerio Público que encabeza la magistrada Miriam Germán Brito presenta cargos, además, contra las personas jurídicas General Supply Corporation S.r.l.,
Do Medical Supply S.r.l., Fuel America Inc., Dominicana S.r.l., y Globus Electrical S.r.l. La Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, que encabeza la investigación de la Operación Pulpo junto a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, resalta en el expediente. La corrupción va más allá de la distracción de fondos públicos a través de prácticas irregulares que apartan los recursos colectivos de su fin legítimo. Un equipo de fiscales de la PEPCA presentó el expediente ante el tribunal que preside la jueza Yanivet Rivas. La corrupción carcome a la sociedad, deteriora el Estado de Derecho, destruye la confianza en la administración pública y crea un entorno favorable para que se multiplique la desigualdad social y se incrementen el crimen organizado y la inseguridad ciudadana. Además de reducir la calidad de vida de las personas y su bienestar general, dice el expediente, indica que la investigación demuestra el ilícito crecimiento económico de la organización criminal de la que actuaba como gerente operativo el acusado Juan Alexis Medina Sánchez, quien, sin ser empresario, ni emprendedor exitoso, que, de hecho, había llevado a la quiebra los pocos emprendimientos que había iniciado. Logró un alto ascenso económico, por acciones y omisiones del principal ejecutivo de la nación, Danilo Medina Sánchez, quien gobernó al país entre 2012 y 2020. El expediente señala que el entramado de corrupción de los hermanos Medina Sánchez llegó a materializar maniobras fraudulentas sin falsas calidades, documentos adulterados, medicamentos de altos costos sobrevaluados, conduces falsos, medicamentos pagados y no entregados, TIMS sobrevaluados, TIMS de una inferior a la contratada y pagada por el Estado. Incluso, resalta, llegó a pagar a través de deuda pública equipos no entregados amparado en la intervención del entonces ministro de Hacienda, Donald Guerrero, y otros funcionarios. El expediente aporta pruebas de cómo el entramado societario vinculado a Juan Alexis Medina Sánchez se benefició de una relación ventajosa con el Estado, a la vez que destinaba fondos millonarios a través del movimiento Tornado Fuerzas Vivas, para diversos candidatos políticos del entonces oficialista Partido de la Liberación Dominicana, PLD, incluyendo campañas de Danilo Medina Sánchez y Gonzalo Castillo Terrero. Describe cómo Juan Alexis Medina Sánchez, el gerente operativo del entramado de corrupción, pasó de convertirse de un pequeño negociante, con mala reputación y algunos procesos judiciales por emisión de cheques sin provisión de fondos, en un próspero suplidor de múltiples dependencias estatales y llegó a tener socios como el excandidato a la presidencia de Guatemala Manuel Valdizón, procesado en Estados Unidos por